Zaragoza, y además, como ya no damos clases magistrales, hemos perdido también un poco lo que es la dinámica de exponer en público, con lo cual disculpadnos. Además, vamos a contaros simplemente, modestamente, lo que estamos haciendo, que tampoco nos parece algo muy extraordinario, ¿no? Ella es Belén Trabuchelli, de secundaria, y es profesora de inglés. Bueno, ella es mi compañera Mariló Pérez, de lengua, de secundaria también. Nosotros venimos en representación de un grupo de profesores más amplio. Estamos ahora mismo entre 10 y 12 profesores trabajando de la forma que vamos ahora a continuación a comentaros. En primer lugar, creemos que es fundamental... Dale al chisme. ¿Dónde está la...? No nos hemos traído el... Está allí, Belén. Ahora nos dan para poneros y que veáis un poco nuestro contexto, lo tenemos ya aquí. Cógete esto, lo van a bajar. ¿El qué? Lo bajan, ¿no? Para pasar. Tenemos que pasar nosotros. ¿Lo pasan ellos, no? No. Necesitamos el este. Lo nuestro es un poquito así de andar por casa. Es que no sabemos esto. ¿Os tenemos que pedir algo? Sí, el mando, Belén, que lo hemos dejado arriba. Vale. Bueno, pues ahí tenéis una vista panorámica de donde estamos trabajando nosotras, que es Ceuta, una pequeña ciudad muy hermosa y con gente muy acogedora. Lo que pasa es que tiene, gracias, Belén, tiene unas peculiaridades, pero bueno, como todo contexto, ¿no? Este tiene unas y otros centros pues tienen otras, ¿no? Este es nuestro centro educativo. Ahí lo tenéis. Ahora os diremos un poquito dónde está ubicado y cuáles son un poco más sus características. Mira, perdonad porque ahí hay mucha letra, pero en principio nos dijeron que este taller era para 15 personas y que tenía que ser algo dinámico, interactivo, y a las 12 o la 1, que estamos viajando, nos dicen que no, que hay un mogollón de personas y claro, evidentemente hemos tenido que preparar cosas muy deprisa anoche y esto a lo mejor puede, pero nos interesa mucho que veáis algunos datos estadísticos que yo creo que hablan por sí solos, ¿no? Entonces ahí tenemos que el Clara Campoamor está en Ceuta, que es una ciudad que se encuentra a la cola en los resultados académicos a nivel español. Fíjense, y a la cabeza, lamentablemente, en cuanto a abandono escolar. Un 40,7% de alumnos nuestros abandonan prematuramente la educación secundaria, normalmente sin titular, claro, y frente a la media nacional que está en un 28,4%, con lo cual la cifra es demoledora, ¿no? Según esta misma fuente, que es el informe PISA, nuestros alumnos tienen un retraso medio de un curso y medio académico, es decir, tardan mucho más que otros alumnos en concluir la secundaria. Hay muchos alumnos que hacen primero, repiten primero, hacen segundo, repiten segundo y se quedan ahí o se marchan, entonces van un curso y medio por detrás del resto. Otra cosa importante que sepáis antes de ver lo que estamos haciendo es el alto riesgo de pobreza y de exclusión social que tienen nuestros alumnos, nuestros chicos. Fijaos que el porcentaje más alto de población en riesgo está en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Melilla hay un porcentaje de 8,8%, mientras que en Ceuta hay un 16,6% de chicos, de jóvenes en riesgo de exclusión social. Nuestro centro está en una zona, se llama la Avenida Argentina, que sale en esa imagen anterior que hemos puesto, y está en un enclave musulmán. Nosotros tenemos una población, nuestros alumnos son de un 98% de población musulmana. Es decir, que te puedes encontrar en clase un chico, 2, 3, a veces que no son musulmanes. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente que van a tener unas dificultades lingüísticas que no tienen alumnos que hablen normalmente en casa su lengua materna, el español. Para ellos la lengua materna es el árabe, en concreto un dialecto que se llama darija, y es lo que hablan ellos normalmente en sus casas, incluso por la tarde, cuando salen con sus amigos, con lo cual eso también dificulta mucho más el aprendizaje, no ya en la materia de lengua, que es la mía, sino en todas, porque claro, tienen que leer, escribir, etc.
Está cerca del barrio Príncipe, que lamentablemente conocemos todos por Telecinco, ¿no? Por la serie del Príncipe, y además ese barrio, sobre todo lo que está es al lado de la frontera. Más que lo que veis a lo mejor en la serie, es que está pegado a la frontera con Marruecos. Por lo tanto, hay menor control policial en esa zona. De hecho, no hay comisaría policial como aparece en la serie. No entra un policía ahí. Bueno, pues los chicos de esa zona, hay una importante mayoría que vienen a nuestro IES. Hay 2 cerca de esa zona y una importante población juvenil viene a nuestro y el resto a otro de ahí. Entonces, claro, ahora vamos a hablar un poco de cuál es el perfil. Ya conocéis algunas cosas, ¿no? De su problemática, por ejemplo, lingüística, pero esto lo hacemos hace 3 años, analizamos la situación del centro, analizamos las características de nuestro alumnado, porque veíamos que las cosas iban mal, iban francamente mal. La convivencia no funcionaba. Yo llego hace 3 años al centro, que es cuando iniciamos este proyecto, y la primera palabra en Darija que oigo y que estoy oyendo repetir todo el día, que le preguntan a mis compañeros, oye, ¿qué es tapudiegma? Bueno, es un insulto a la figura materna, pero vamos, exponencial, ¿no? Eso era continuamente escuchándolo todo el día. O sea, insultos, peleas, el ambiente de clase era muy desagradable. Yo creo que no solo para nosotros, sino que para ellos también lo era. En un momento en que, entonces, pues hacemos todo esto, ¿no? Reflexionamos, analizamos, y fijaos el perfil, ¿no? Nivel de competencia curricular bajo, muy bajo, falta de hábito de trabajo, tendencia a la dispersión intelectual, capacidad de concentración baja, es decir, desmotivadísimos, sin interés ninguno por escuchar ni por aprender nada, instalación en la comodidad, se lo tenías que dar todo, si no, no hacían absolutamente nada, a veces hasta darle bolígrafos, porque no traían de casa, o sea, algo, dificultades lingüísticas, como ya hemos dicho, bajo nivel de reacción ante las instrucciones del profesorado, eso era parte de disciplina, uno, otro, era, bueno, una cosa... escaso respeto de la propiedad privada, y cogía el bolígrafo de uno, lo cogía al otro, se perdía, no había, bueno, un descontrol tremendo. Escaso respeto del turno de palabra, hablaban todos a la vez, o de levantar la mano, de esperar que otro, para nada. Impaciencia por ser atendido, se levantaba incluso para que le escuchara, si no le hacías caso cuando levantaban la mano. Mucha dependencia, falta de autonomía personal total, escasa capacidad de abstracción, habilidades sociales en muy bajo desarrollo, es decir, valores sociales escasos, implicación familiar aceptable, pero aprendida en la escuela. Es decir, si tú en las reuniones con padres les decías que la agenda es muy importante, que tenían que mirarla, qué tal, que la puntualidad, qué tal, pues sí, iban entrando, pero no era algo que traían de casa ellos aprendido, ¿no? Lo aprendían también en la escuela. Control parental aceptable, pero sin ayuda académica, es decir, ellos pues no tienen evidentemente la educación, la formación que hiciera posible, que haga posible que ayuden a sus hijos. Tampoco los medios económicos son suficientes como para ponerlos en una academia privada, con lo cual un desastre. Y fijaos estos datos, entonces nosotros nos dimos cuenta que tenemos 7 u 8 primeros de la ESO, dependiendo de los años, 7 u 8 segundos, 5 terceros, 3, 4 cuartos, y por supuesto ya de bachillerato ni hablamos, que tenemos 2 primeros y 2 segundos. Además que hay que hacer muchos números siempre a principio de curso para intentar conservar los 2, porque la verdad que son escasos los alumnos, ¿eh? Están siempre rozando el límite de lo permitido para crear los 2 grupos. Así que, fijaos, 7, 8 cursos, terminamos la ESO con 4. ¿Qué ha pasado con esos 4 grupos de alumnos? Si estamos hablando de 30, 3 por 4, 12, estábamos perdiendo muchísimos alumnos. Y los que no se perdían, pues se quedaban ahí eternamente en esos bachilleratos hasta que cumplen los 16 y a la calle. Entonces eso nos pareció que era el momento de sentarse, de pensar y de hacer algo. ¿Y por qué nos lanzamos? Porque dijimos, bueno, tampoco tenemos mucho que perder. Los resultados eran catastróficos, académicos, el ambiente de clase muy desagradable. Entonces dijimos, venga, pues vamos a lanzarnos y oye, a ver qué es lo que pasa, con muy buena voluntad, formándonos, autoformándonos. Bueno, hicimos lo que pudimos. Bueno, pues ahora os vamos a contar qué hicimos y qué estamos haciendo, ¿vale?
Ese es el intervío. Mira, el siguiente, por favor. Que es el 2. A ver si nos lo pone. Bueno, pues ahora vamos a contar un poquito qué es lo que hacemos nosotros normalmente en clase. Y no sabemos lo que pasa con el Vamos a programa. hablar de 3 cosas. Entonces, vamos a empezar con el método de trabajo, por cómo empezamos, ¿no? Que fue con el método de aprendizaje cooperativo, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo primero. Y luego, eso hace 3 años empezamos a trabajar de esa manera. Entonces llevamos 3 años y hemos ido poquito a poco, pues como hemos podido, con lo que hemos ido aprendiendo. Y luego, a partir de ahí, hemos dado un paso más que ha sido el aprendizaje por proyectos, que os lo contaremos al final, ¿de acuerdo? Entonces... Nosotros, entre todas las metodologías activas, porque lo que queríamos era una metodología activa, pues para eso, ¿no? Para enganchar, entre comillas, al alumno hacia su propio aprendizaje, ¿no? De todo lo que empezamos a ver, todos los cursos que hicimos, nos pareció que para trabajar esos valores que no tenían nuestros alumnos y crear ese clima de clase, pues como hemos puesto en nuestro cartel que está por ahí fuera, nosotros pensamos que la convivencia, el que exista un clima agradable de clase, eso es condición sine qua non para que haya un buen aprendizaje. Claro, de todos los niños estamos hablando, porque si empezamos a expulsar chicos al aula de convivencia y me quedo con los 4 que quieren aprender, pues magnífico, ahí no voy a tener ningún problema. Nosotros es que queremos que aprendan todos lo máximo posible, aunque a lo mejor todos no titulen o no vayan al bachillerato. Entonces, el método que creíamos que mejor se ajustaba a esos objetivos, pensamos que era la metodología cooperativa. Este proyecto que empezamos, que iniciamos hace 3 cursos, era en principio, la verdad, un proyecto bastante complejo, ambicioso. Nos implicamos 10 profes, de ellos hay algunos que están ahora en otros centros o incluso en otras comunidades autónomas, y esos huecos pues lo han ido ocupando otros profes pues que se han ido acercando, han ido viendo. Fijaos, nosotros empezamos hace 3 cursos y había profes que llamaban a la puerta de mi aula, pues trabajaba cooperativamente y ellos no, y me decían: oye, por favor, que no puedo dar clase, que tus chicos hacen mucho ruido. Y era cierto, cerraba mi puerta, le decía que, porque al principio la verdad que esto cuesta, lo que pasa es que tienes que tener mucha paciencia. Pero hoy día estamos en el tercer curso así. Hoy día soy yo la que cierro la puerta, mis chicos están trabajando en grupo, porque me molesta el resto de compañeros. Vamos, no voy a decírselo, pero cierro la puerta porque me molesta, porque ellos controlan ya el ruido. Pero claro, tienes que empezar de alguna manera. No pueden empezar siendo perfectos, tienes que educarles para que ellos vayan controlándose. Entonces, pues los 10 profes de todas las áreas, nosotras pues lingüística, matemáticas, naturales, música, incluso un profesor de PCPI de jardinería, también se embarcó en esta travesía. Era un grupo de primero de ESO, uno de segundo, con lo que trabajamos hace 3 años, y este PCPI. Fue un proyecto experimental. Entonces, el equipo directivo pues se lo planteamos, realmente había en ese momento una jefa de estudios, Tula, que trabajaba en su aula ella sola de esta manera, y le pareció muy bien que creáramos un grupo de trabajo, o sea que impulsó el equipo directivo aquel año este proyecto. Lo que sí tenemos que deciros sinceramente es que tampoco en nuestro centro el equipo directivo lidere este tipo de cambio, ¿de acuerdo? Hombre, lo va apoyando cada vez más, porque ahora os contaremos que, claro, nosotros empezamos obteniendo unos logros, y ahora ya estamos obteniendo resultados académicos, que es lo que cualquier directiva, la inspección, le interesa. Y ahora se están focalizando más, y qué queréis, qué necesitáis. Ahora están un poco, no es que nos estemos quejando, porque entendemos que tampoco se puede, no sé, entre comillas, obligar al profesorado a cambiar, porque la verdad que sería un poco de locos que gente a lo mejor que no se sienta, ¿no?, preparada, pues lo haga, ¿no? Bueno, simplemente es que con cualquier cambio hay gente que es muy reacia al cambio, y eso pasará en cualquier organización, ¿no? Dar un paso adelante, pues te tiras a una piscina, ¿no? Lo que pasa que cuando no tienes nada que perder, dices, bueno, peor las cosas no pueden ser, ¿no? Y no se puede trabajar de una manera que todos conocemos, ¿no? Con unas aulas caóticas, con unos niños desmotivados. Entonces, como la situación era tan mala, pues yo desde luego lo de la piscina lo veía clarísimo. Como peor no va a ser, pues puede ser que mejoremos, ¿no? Y entonces esa es la idea, ¿no?
Sí, A ver, entonces ya pasa. implementamos sus objetivos, los objetivos que teníamos y que seguimos teniendo. Lo que pasa es que están ordenados, se sigue ese orden. Nosotros lo que queríamos primordialmente, en primer lugar, era crear un clima de aula propicio para el aprendizaje. Eso lo teníamos clarísimo. Y la verdad es que mejoraba desde el minuto uno. Hasta los profesores que hoy día siguen siendo, estaban en este proyecto, pero a lo mejor no terminan de aceptarlo, sí que están de acuerdo en que mejora el clima de clase. Bueno, pues en segundo lugar, fomentar el interés por el estudio, que eso lo hicimos a través de las nuevas tecnologías fundamentalmente, y del trabajo colaborativo, porque para ellos era mucho más enriquecedor y mucho más agradable trabajar al lado de otro y no enfrente, en fin, es la ubicación más que a ellos más les apetece. Claro, esto, con esos dos objetivos, si los hemos conseguido, en tercer lugar, es que los resultados tienen que mejorar. Si la clase está en orden, los chicos se sienten a gusto, el profesor también, están interesados por lo que están haciendo, están aprendiendo, pues obviamente es que mejoran los resultados y ya lo vimos el año pasado. Y por último, pues creíamos que también es importante que los alumnos se acostumbren a trabajar en equipo porque el día de mañana en su vida profesional seguramente van a tener que trabajar así. Por lo tanto, nos parecía también que era interesante en ese sentido. ¿Qué proceso seguimos nosotros para cambiar las aulas y ponerlas en forma de grupos cooperativos? Pues en primer lugar, pusimos a los chicos por pareja, porque estaban en filas individuales, ¿no? Mirando hacia el profesor. Cuando los pusimos por pareja fue muy curioso, porque les ofrecíamos tareas, trabajos, actividades para hacer en pareja, ¿no? Para que se ayudaran. Y nos encontrábamos con chicos que estaban tapando el cuaderno y además nos levantaban la mano: profesora, que se está copiando. No, hombre, no, que no es que se esté copiando, es que a lo mejor no entiende lo que hay que hacer, explícaselo. Bueno, pues en eso los llevamos un tiempo también, ¿eh? Ellos eran muy individualistas, no compartían, es que no compartían ni el trabajo de clase, ni la información. El espíritu competitivo lo llevan en vena. Entonces, claro, hay que cambiarles el chip un poco, ¿no? Lo de compartir. Esto no es fácil, ¿eh? Esto es pasito a pasito. Y entonces, bueno, pues se van consiguiendo las cosas poco a poco. Pero, bueno, así empezamos, ¿no? Y luego... Con los resultados de las pruebas iniciales de las distintas áreas, las distintas materias que tenían esos grupos, y el resultado de un sociograma, que es un test sociológico que se pasa para ver las relaciones que hay entre ellos, con esos dos test o con esos resultados ya hicimos los grupos. Porque claro, son grupos heterogéneos, donde hay un chico que destaca por arriba, otro que destaca más bien por su nivel más bajo, y luego los otros dos chicos. Nosotros nos gusta trabajar con grupos de 4. Lo que pasa que a veces el número de alumnos pues te impide que sean de 4. Este año tenemos, por ejemplo, un segundo con 28 alumnos y vamos a tener que hacer 4 de 5 y 2 de 4. Mirad, lo que hicimos el primer año fue, pusimos a un alumno o alumna que estuviera por arriba, ¿no? Para que pueda liderar el grupo. Otra que estuviera por abajo y 2 de un poco de nivel medio. Eso fue como lo organizamos, ¿vale? Luego ya cuando los conoces, es que estos alumnos eran nuevos para todos nosotros. Luego ya una vez que los conoces, pues a lo mejor uno ya puede ir cambiando si piensa que quizá el grupo no funciona, ¿no? O ya tiene una idea si son alumnos antiguos, a los que ya conocemos, ¿no? Eso ya el criterio, pues es un poco... queda en manos de cada uno, ¿no? No sé. Lo bueno de este año es que, y lo impulsaba el equipo directivo, pues se nos permitió que esa organización del aula estuviera todo el tiempo, durante toda la jornada escolar. Aunque el que entrara en ese momento en el aula fuese un profesor que no estuviera en el proyecto. Y entonces no teníamos que estar continuamente cambiando mesas, cambiando sillas, porque consideramos que se perdía mucho tiempo. Lo hablamos antes, evidentemente, con los compañeros que no participaban, que además, como eran plástica, educación, tampoco utilizaban todos el aula. Y dijeron que no había ningún problema, y eso también facilitó un poco el que todos íbamos reforzando, ¿no? Pues la dinámica de trabajo y los roles, que ahora veremos lo que eran y todo esto. En tutoría, una vez que pusimos estos grupos que decimos, en las tutorías aprovechamos para hacer dinámicas de grupos, por lo que hemos dicho antes, no estaban acostumbrados a compartir. Además, algunos de ellos, pues, había eso, competitividad, ¿no? El que sabía poco, pues se sentía un poco mal porque le habían puesto al empollón enfrente.
Y entonces había que hacer esas dinámicas para que ellos se integraran, ¿no?, en sus equipos. Se les explicaron lo que eran los roles, porque les dijimos que cada miembro de equipo tenía que tener una responsabilidad. Seguro que todos conocéis, ¿no?, el trabajo colaborativo. Entonces, pues, coordinador, el secretario, el mediador, que intervenía en los conflictos. Eso, perdón, voy a hacer un pequeño inciso. Eso es muy importante para que la cosa funcione. Que cada alumno y alumna, bueno, que tengan su rol y que se lo crean. Entonces, bueno, pues cada rol, nosotros pusimos 4 y se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? El coordinador, pues era como el mayor encargado del grupo, el que se encargaba de coordinar las tareas. Teníamos un portavoz, un mediador. Y bueno, luego os vamos a recomendar un libro que es donde lo aprendimos todo y más o menos viene muy bien explicado, pero que es muy importante que los chavales se lo crean. Y entonces, pues, por ejemplo, en las paredes de la clase, pues sí que poníamos, ¿no?, cuáles eran las funciones de cada uno y les estimulamos mucho en ese sentido, ¿no?, porque una vez que ellos se lo creen y tienen una responsabilidad, pues bueno, las cosas empiezan a funcionar muchísimo mejor, ¿no? Totalmente. Y luego ya... Pasa, Belén. Paso esta ya, perdón. Luego ya empezamos a trabajar con tareas, ¿no?, en lugar de las típicas, las actividades normales de los libros. Nosotros no trabajamos, ya lo dijimos al principio un poco en broma, pero es cierto, no utilizamos libros. Entonces, todos estos profesores que estuvimos, los que estamos ahora, elaboramos nuestro propio material, nuestras unidades didácticas, con todo el material que necesitamos, y lo tenemos en el ordenador del aula. Bueno, pues empezamos a diseñar las tareas. Entonces, claro, como todos sabéis, la diferencia entre actividad y tarea es que la tarea se contextualiza, ¿no?, con la realidad diaria del alumno. Y pues en lugar de mandar esas actividades o en matemáticas, qué sé yo, pues típica operación y solo esa operación. La operación, claro, la tienes que hacer para aprender a operar con de esa manera, pero luego poníamos problemas que ellos relacionaran con su vida normal, con su vida habitual. Y empezamos a utilizar técnicas y métodos cooperativos. Nosotros seguimos, pero vamos, lo seguimos a pie juntillas, era nuestro libro de cabecera, el método de implementación del aprendizaje cooperativo en las aulas de Juan Carlos Torrego, que es de aquí de la comunidad, y la verdad que nos fue muy bien. Es que lo seguimos prácticamente literalmente y nos fue bastante bien, ¿eh?, con ese... Y creo que al principio cuando uno está muy despistado necesita más puntos de referencia, ¿no? Una vez que uno se mete en la dinámica, pues ya va cambiando cosas dependiendo de lo que le parezca, pero al principio la verdad es que necesitas un colchón, ¿no?, como para lanzarte. Y ahora veréis que evidentemente fuimos asesorados por gente bastante importante, que ahora lo veréis. Después de esta tarea, pues ya la unidad didáctica integrada, que no es más que lo que tenemos ahora con la LOMCE, que es relacionar contenidos con competencias. En ese momento nosotros hablábamos de indicadores de logro, pero son los estándares que tenemos ahora mismo. Para que nos hagamos, pues realmente nos adelantamos a la LOMCE y hicimos esas unidades didácticas que nos sirven ahora porque hemos cambiado estándares por indicadores y perfectamente. Y luego ya claro dijimos, bueno, no podemos ofrecerles tareas, trabajar con estas unidades integradas, que colaboren, y ahora no los vamos a evaluar con los exámenes de toda la vida, no tendría sentido. Entonces ya empezamos a utilizar la rúbrica, muchas exposiciones. Cuando hacían los trabajos, son la mayoría que hacen nuestros chicos son con ordenadores y son trabajos de investigar los contenidos. En lugar de ofrecérselos nosotros tal cual, pues le remitimos a documentales, a páginas, y ellos investigan. Le damos en la referencia bibliográfica y ellos los investigan. Estamos hablando de niños de primero y de segundo, y es posible, ¿eh? Mira, es increíble, pero es posible. Tenemos ordenadores en el aula, tenemos portátiles, un carro y normalmente pues tocan a un ordenador por cada 2 alumnos, ¿no? Y entonces, sí. Perdona, creía que queríais decir algo. Bueno, entonces la verdad es que el uso del ordenador para ellos es muy estimulante. Entonces, bueno, pues empezamos poquito a poco mandándoles páginas donde tenían que investigar ciertas cosas o lo que fuera, y luego la verdad, no sé si me estoy adelantando un poco, pero bueno, les hemos enseñado a usar varias herramientas digitales, ¿no?, a la hora de presentar proyectos. Lo ideal es que cada unidad o cada proyecto, si ya se trabaja por proyectos, culmine con un producto final. Entonces el producto final es algo que ellos han tenido que crear de alguna manera, ¿no?
Empezamos sin usar los ordenadores, o bueno, usándolos un poquito, y entonces pues el producto final puede ser la elaboración de cualquier tipo de cosa. Puede ser una cartulina, puede ser un póster, lo que sea. Es muy importante que haya muchos elementos visuales en las paredes del aula, porque ellos, todos los trabajos que van haciendo los vamos colocando, ¿no? Y entonces ellos han acabado estando muy orgullosos de sus clases. Y hemos conseguido que las clases estén limpias, tenemos cajas que ellos han decorado para reciclar, y entonces eso hace que ellos creen una conexión muy personal con sus cosas, con su aula, y lo cual siempre es muy positivo. Y entonces empezamos así, pero luego al final, bueno, ya os contaremos luego más cosas, no sé si me estoy adelantando, pero no importa. Han aprendido a usar muchas herramientas y ya hacer productos finales con herramientas digitales. Ya puede ser una línea del tiempo, ¿no? Ya han hecho vídeos en algunas clases, lo que sea, pero han empezado ya a usar cosas que son muy motivadoras para ellos, y además van solos. Quiero decir, yo hay cosas que casi se las explico por encima porque ni yo misma sé muy bien cómo usarlas, y ellos aprenden enseguida. O sea, que ellos se meten por ahí y trastean y enseguida lo consiguen, ¿no? Perdona, que he seguido. Curiosamente, ¿no? Y curiosamente tampoco tuvimos que corregir mucho conductas de chicos que se fuesen a redes sociales, porque no teníamos ningún filtro en clase, ¿eh? Que ellos utilizaban, y no tuvimos, al principio a lo mejor un par de veces, pero no porque como las actividades dentro del aula están muy pautadas, tenemos X minutos para una cosa, X minutos para otra, lo tienen todo muy pautado. Pues no les da tiempo a meterse en otras páginas, como además forman parte de un equipo, no pueden dejar a su compañero detrás, o sea que es fácil trabajar con ellos, pasa, Belén. Ya, que funciona muy bien. Vale, a ver. Bueno, aquí veis a nuestros chicos ya. Este es el primero B, al que nos hemos referido antes. Veis cómo están ellos trabajando. Si les veis, están hablando, lógicamente porque están trabajando en equipo. Lo que pasa es que poco a poco hubo que ir educándoles a mantener un tono de voz que no molestara al equipo de al lado, que además están cerca. Fijaos en esta aula donde tenemos 4 grupos de 5 y 2 de 4, es decir, 28 niños. Si no empleas un tono de voz adecuado, el de al lado no se va a enterar de lo que están haciendo y sería un caos, ¿no? Entonces ellos lo entendieron, hubo que utilizar hasta sonómetro en clase, vamos, una app que nos bajamos, y poner unos decibelios hasta que ellos entendieron lo que era la contaminación acústica y pudieron controlar su ruido. En cualquier caso, a mí sí me gustaría decir que a veces sí que hay ruido en el aula y que muchas veces, hombre, lo intentamos controlar, pero a veces es inevitable, pero mientras sea un ruido productivo, porque ellos estén hablando de cosas que tienen que ver con sus tareas y tal, a mí la verdad es que no me importa mucho. Pero bueno, hay que intentar que el ruido no sea excesivo, ¿no? Pero no es lo mismo que se estén peleando, que estén hablando de otras cosas. Si ellos están en lo suyo, pues bueno, el ruido no deja de ser productivo, y luego hay gente que, bueno, que le molesta más que a otra, ¿no? Y lo ideal es que vayan bajando el tono y se vayan regulando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, el refuerzo positivo, ya sabéis que en esta metodología es muy importante. Pues por ejemplo en matemáticas les daban puntos y ellos lo tenían diariamente expuesto ese tablero que le hicieron en matemáticas en el aula. Perdón, porque se me... Perdón, que nos venía un poco... Bueno, esto así. Vale. Tenemos así fotos de cosas un poquito... Estos son ejemplos de algunas tareas, ¿vale? Ejemplos de algunas tareas. Esto, por ejemplo, para que veáis que claro, estaba cercano a la realidad del alumno. Esto pues se les da este enunciado, una serie de chicos que quedan un sábado para ver una peli y tienen que ir a comprar pizzas y claro, ahora tienen que ir a la pizzería, pedir los folletos, ahí están los precios, entonces tienen que hacer un pedido pero que sea económico y esa es la actividad que tienen ellos que hacer. Tenían que ir de verdad a la pizzería, traer a clase ese folleto y trabajar con cosas, pues eso, de la calle y cosas que le eran a ellos conocidas. Sí, bueno, los precios de las pizzas y tal, sí. El ambiente de trabajo en música, veis que aquí veis los rostros de la chica de la trenza y este chico, ahí están ellos consensuando ideas y cosas. Ahí también evidentemente no van a estar siempre de acuerdo, pero siempre en un tono cordial, no siempre en un tono cordial, perdona Marino. Este chico de aquí es el moderador, que veis que está hablando con Nordin, con este otro, y está un poco mediando, ¿eh? Vamos a ver, a veces hay conflictos, quiero decir que lo ideal es que el mediador les cuesta, y a veces hay conflictos, pero es que el conflicto es inevitable.
Es decir, yo ya cuento con él, que va a haber conflictos a veces, que luego cuando tengan que entregar tareas uno va a decir, pues él no vino, quedamos, y lo hago yo todo, y el otro no hace nada. Es decir, las cosas normales, pero bueno, lo que hay que aprender es a resolver eso, ¿no? Claro, pero conflictos se van a plantear porque es inevitable, y luego pues poco a poco la verdad es que cada vez los van solucionando mejor, ¿no? Esa es la... Y luego el mediador, si lo hace bien, pues bueno, pues va haciendo su papel ahí. Bien. En música, pues tenían que buscar pues lo que eran matices, signos, significados y crear cada grupo una composición con todos los contenidos y exponerla en la pared de clase, que ese sería el producto final en ese caso de esta actividad de música. Como veis son pequeñas tareas, porque estos son los comienzos y tampoco hay que hacer grandes cosas, ni requiere grandes elucubraciones mentales, ni no, cosas sencillas que ellos puedan entender. El cuaderno del alumno. Claro, y en un primer momento, por ejemplo, simplemente el hecho de que sean capaces de trabajar en grupo, que unos se ocupen de una cosa y otros se ocupen de otra, y al final lo junten todo y todos tengan un producto final, pues yo ya me daba con un canto en los dientes, la verdad. Aquí, en la foto esta que hemos visto antes de los cuadernos, veréis unos cuadernos normales, pero si nosotros hemos incluido esa foto es porque los cuadernos antes, eso era espantoso. Eso era faltar páginas, sin la portada, bueno, un desastre. Entonces aprendieron a tener bien estos libros. Tenemos en la clase un armario que es una biblioteca de aula donde tenemos libros antiguos, de estos de las editoriales que van quedando en los departamentos, para que ellos consulten también fuentes bibliográficas en papel, que no sea solamente todo digital, que también utilicen el papel. Y eso expone el método puzzle. Dentro del aprendizaje cooperativo es uno de los métodos. Y entonces lo que se hace es que cada grupo, si teníamos grupos de 4, pues bueno, ya hemos contado que cada uno tiene un rol dentro del grupo. Entonces, por ejemplo, los sacábamos y hacíamos un grupo, se movían. El coordinador, cada coordinador de todos los grupos, un grupo solo de coordinadores, los mediadores, otro grupo, los portavoces, otro grupo. Y entonces, a cada uno de ellos tenía que buscar información sobre lo que fuera, ¿no? Entonces luego todos volvían a su mesa, a su grupo de referencia, y tenían que aportar la información que traían, ¿no? Pues los coordinadores, vosotros tenéis que ocupar de buscar en esta página de internet información sobre lo que fuera, ¿no? Pues ellos acudían a su grupo con su información. Entonces ya dentro del grupo pues cada uno ponía en común todo y creaban lo que tuvieran que crear o lo pasaban todos a sus cuadernos juntos, ¿de acuerdo? Y bueno, y el método la verdad es que suele funcionar muy bien una vez que están ellos entrenados. Eso viene perfectamente explicado, todos los métodos y técnicas, en ese libro que os he dicho, ese manual de Torrego viene perfectamente explicado. De todas formas, al final hay una bibliografía que vamos a ver. Las exposiciones orales eran muy importantes, también hemos dicho los problemas lingüísticos que tenían estos chicos, que eso también les creaba un poco de temor a hablar en público y lo hacíamos bastante a menudo. Al final de las unidades didácticas tenían que exponer a sus compañeros. Ellos utilizaban su soporte audiovisual. El que quería hacer una presentación, otros cogían directamente documentales o lo que ellos creían oportuno. Sí, o sea, las exposiciones orales son muy importantes. Antes he hablado, me parece, de lo que es la clase invertida, ¿no? Yo en algunas clases he hecho incluso que ellos se prepararan un tema y lo explicaran ellos, ¿no? Entonces, en vez de explicarlo yo ya me lo sé, ¿no? Pues que salgan ellos, que hagan un esquema, que se lo cuenten a sus compañeros y que les enseñen lo que no me enseñaron a mí, ¿no? Que es hablar en público, que yo todavía me suelo aquí y digo, uy, Dios mío, ¿no? Que ellos tengan más soltura, porque la verdad es que al final es una habilidad que es muy importante para la vida, ¿no? Ellos se sentían muy importantes cuando exponían oralmente. Y ellos tomaban nuestro espacio, el espacio del profesor, el ordenador, y les encanta. Y se ruega atención, ¿no? Que ellos ahora se dan cuenta de lo importante que es contar con la atención de sus compañeros. Sí. Vale. Pues para que veáis un poco, ¿no?, lo que es nuestra programación de aula, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, primero veis la programación de lengua, donde veis las unidades que elaboramos, que tenemos ese banco de unidades, y dentro de cada una pues está todo el material que vamos a utilizar. Pasa, Belén. Por ejemplo, unidad 4, textos dialogados, la entrevista, pues ahí tenéis. Por ejemplo, una canción siempre intentamos que haya, trabajamos mucho la expresión oral, todo lo que es todo lo lingüístico, evidentemente, porque a estos niños les cuesta. Intentamos que la parte oral, por ejemplo, un vídeo que le pongamos, una canción, sea siempre sobre valores, ¿no? Entonces ahí tenemos el de Chambao, papeles mojados,
sobre los inmigrantes, que nos parecía interesante, además como estamos en un punto ahora mismo caliente en ese sentido, pues nos parecía bastante. Veis una entrevista a Nadal, que ahí tenemos el texto y luego la entrevista. Las tareas, en este caso, por ejemplo, había 3 tareas a lo largo de X sesiones cada una. Donde estaría luego el contenido, que pone texto, no te preocupes, Belén, y luego el examen. Eso en todas las unidades. Es lo que os decíamos antes, ¿veis? Pues la concreción curricular, pues es eso, ¿no? Ver, porque nos interesaba también ser conscientes de que estábamos trabajando esas relaciones entre ellos, esos valores, es decir, otras competencias, no solo la matemática o la lingüística. Entonces nos gusta, parece una tontería, pero cuando tienes que señalar, a ver con qué está relacionado, pues te das cuenta y dices, estoy trabajando la social, estoy trabajando la cultural, estoy trabajando la digital. Entonces te das cuenta pues, de que los chicos están aprendiendo muchas cosas, aparte de la oración o lo que toque en ese momento, ¿no? Bueno, hemos cogido otro punto de la clase para que lo veáis. El hecho de que ellos estuvieran en orden en clase, de que estuvieran trabajando sus cosas, de que el ambiente fuera otro, para mí ya es el logro mayor. Porque en algunos cursos, el segundo de la ESO que cogimos, y era un segundo de la ESO que llegaba gente repetidora, con una mochila de fracaso escolar terrible, gente ya con una edad que muchos iban a pasar directamente a un BCP o lo que fuera. Entonces, bueno, que a lo mejor el nivel académico, bueno, pues algo, claro que algo subió, ¿no? Pero fundamentalmente fue una cuestión de valores. Al final ya no había ni caputiasma, los niños estaban tranquilos, las relaciones eran agradables y esos niños acabaron el curso muchísimo más respetuosos, muchísimo más tranquilos, muchísimo más contentos. Pues yo francamente me di por satisfecha, ¿no? Esos fueron los... Bueno, eso fue una wiki que teníamos en clase que hice yo para ellos, de manera que ellos podían un poco organizarse. Intenté que fueran un poquito más autónomos y que se fueran organizando el trabajo, ¿no? Entonces, pues allí tenían ellos sus vídeos, tenían actividades. Yo llevaba, al principio llevé yo auriculares a clase, luego ya si llevaban ellos les dejaba yo que se metieran a escuchar lo que tuvieran que escuchar. Luego ellos podían escribir en la wiki comentarios si les gustaba, si no les gustaba, en fin. Y desde casa, pues muchos los que tenían, alguno que tenía internet, pues se podía meter y hacer sus cosas también de manera un poquito independiente, ¿no? Entonces, bueno, la idea final de esto hubiera sido que ellos ya empezaran a crear contenidos y cosas también, pero bueno, ese es un paso más allá. A ver. Esto es de inglés, una tarea sobre países. Sí, bueno, pues cosas muy simples, ¿no? En primero de la ESO. Pues ellos hicieron su póster con su país y les mandé a buscar pues la capital, pero todo tenía que ser en páginas en Wikipedia en inglés, que viene un montón de información, ¿no? La moneda que usaban, el prefijo telefónico, bueno, pues un montón de información. Y ellos ya hicieron sus cartulinas y sabían contestar esas preguntas y simplemente fue eso, ¿no? Y luego en unos mapas tenían que saber localizar también el país, en fin. Bueno, pues ahí, bueno. Esto es segundo, este es el grupo que decía antes Belén, que es que no tenía nada que ver el primero este que cogimos, que eran chicos que venían de primaria, no habían repetido, y esto fue un poco un reto, que era un grupo que, bueno, creo que era un 70% de repetidores, una cosa, yo creo que era un 50 o más del porcentaje de la clase tenía entre 15 y 16 años, unos chicos que estos iban ya para PCPI o directamente para sus casas a intentarlo luego, en fin, y en lo que decía Belén, ahí el objetivo que nos pusimos era pues que aprendieran lo básico, lo mínimo y a respetarse entre ellos, a respetar a los adultos, a los profesores, etcétera. Bueno, pues exposiciones de sus trabajos, una vez en cartulina, en naturales pues trabajando también la mejora del ambiente de clase, pues esta profesora pues también le ponía sus puntos, ellos mismos se los iban pues añadiendo, quitando en función de cómo les iba yendo. Bueno, sí. Pasa a ver más tareas. Esto pasa bueno, que no hay nada. No hay nada. En matemáticas, pues un tareas. mapa conceptual que... Uy, perdón, que ya me voy. Que había que asociar esa actividad a un caso real. Pasa, Belén. Pero para adelante. Bueno, eso fue a partir de ahí hicimos unos tableros de juego que elaboraron ellos, ¿no? Que ese fue el producto final de todos. Bien.
Bueno, pues... El cuaderno, por lo que decíamos antes. El cuaderno, Ese yo cuaderno, puse claro. mucho énfasis en el cuaderno, que era algo suyo, que era su libro de trabajo, que ellos lo estaban elaborando, que pues yo todas las fichas que le daba las tenían que pegar, un poco para, bueno, para incidir en hábitos de presentación, de limpieza, de que ellos se sintieran orgullosos de su cuaderno, en fin, esas cosas, ¿no? Que, bueno... Esto es parte de la entrevista a Nadal. Luego, vamos... Tabletas pues, para iniciarlos en el uso de las tabletas, pues ahora otra de las tareas que hicimos. Bueno, más o menos yo creo que esto, ¿no? Una exposición oral. Estos chicos, pues PCPI, que también este grupo participó, pero pasa la anterior. Perdón, la anterior que se me ha pasado. Y estos, por ejemplo, tenían que crear un fichero de especies vegetales y utilizarlas luego ellos en el día a día en jardinería. Tenemos un huerto escolar allí, están ahí trabajando. Los roles pues tenían otros nombres, capataz era el coordinador, por ejemplo. Este es el cuaderno que utilizaban ellos. Bueno, y claro, al final de curso dijimos, bueno, ¿qué opinan ellos, no? Los padres, los alumnos. Entonces hicimos una encuesta a padres, que os hemos resumido ahí mucho. Les preguntamos, por ejemplo, que si la metodología creían que había sido bueno para ellos. En un 97% la respuesta fue afirmativa. Si tenía mejor actitud y menos partes disciplinarios, también en un 90% que sí. Si creía que aprendían más en grupos, también un 97%. Si se sentía su hijo más a gusto e integrado también. En fin, en definitiva veis que los padres estaban encantados y que terminó el curso y nos preguntaban continuamente a nosotros y al equipo directivo si el año que viene podían seguir de esta manera. Los padres querían que siguieran trabajando así. A los chicos pues también le hicimos unas preguntas. ¿Tienen mejor actitud? Sí, porque mis compañeros me controlan. La respuesta es sí, porque nos ayuda a comunicarnos con personas y lo que no entendemos nos lo explica el coordinador. O sea, son respuestas que son bastante interesantes. Sí, porque creo que estoy más madura y no he tenido ningún parte, una chica de primero. Sí, porque ya sé lo que tengo que hacer, dijo uno de segundo. ¿Te gustaría trabajar así el próximo curso? Sí, porque así me explican mis compañeros y enseñamos a los profes que sabemos comportarnos. Entonces ya estaban orgullosos de... Sí, me encantaría, porque además de estudiar y aprender, tenemos más respeto con todos. El trabajo cooperativo es una buena forma de que los alumnos trabajen más y mejoren su comportamiento. En general, la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva. Es decir, que ellos, bueno, más, ¿no? Si estás aprendiendo más, sí, porque me explican mis compañeros, nos entendemos bien. Un poco como que nosotros nos explicamos bien y ya entre ellos pues se entienden, ¿no? Sí, porque los profesores nos ayudan más y se esfuerzan para que aprendamos. Es que ellos veían el esfuerzo. Ellos nos veían a nosotros, las reuniones, las tardes, nos lo encontrábamos, vamos para el instituto a preparar, y ellos veían que estábamos haciendo un esfuerzo, ellos lo valoraban. Bueno, pues... Mirad, y ahora ya, básicamente es este el fin de esta exposición. Ya no, pasa. Sí, ¿qué tenemos ahí más? Sí. Bueno, los profes evidentemente nosotros. pues también nos estábamos formando, como hemos dicho, teníamos nuestras reuniones semanales. Aquí se ve a casi los que estábamos en el grupo y fuimos, la verdad, muy bien asesorados en varias conferencias de Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada, y el curso pasado también tuvimos 2 conferencias de Fernando Trujillo. Pasa, Belén. Y también mantuvimos videoconferencias con Elvira González, que es otra de las colaboradoras que es de aquí de la Comunidad de Madrid, y ella es profesora del máster de aprendizaje cooperativo de la Universidad del Escorial, y Dolores Pevida Llamazares, también profesora de la Universidad de Oviedo, también bastante puntera en el tema del aprendizaje colaborativo y del ABP, aprendizaje basado en proyectos. Elaboramos un montón de materiales, os hemos enseñado algunos. Teníamos también fichas de registro de sesiones para que los propios chicos controlaran quién había trabajado más, quién no había trabajado. Ellos solos pues autoevaluaban su esfuerzo. También lo que pasa es que no nos da tiempo de todo. No. Ellos al final de cada unidad también tenían que autoevaluarse y coevaluarse. Unos grupos evaluaban a otros, ¿no? Las conclusiones finales a las que llegamos nosotros aquel año,
Pues que habíamos aprendido nuevas técnicas y métodos pues distintos al trabajo tradicional, al que estábamos nosotros acostumbrados a desarrollar. Aprendimos también, de esto estábamos todos de acuerdo, que la metodología activo-cooperativa mejora el ambiente de clase, eso al 100% de convencido. El cambio metodológico nos pareció más fácil, pero también por lo que hemos dicho, es que las características del grupo con el que empezamos en segundo pues no eran como para estar muy satisfechos, por lo menos en la parte académica, ¿no? También que el resultado es heterogéneo, dependiendo del profesorado, es decir, el interés que tú tengas, las horas que el tiempo que le puedas dedicar, paciencia, y esto hay que tener mucha paciencia cuando se cambia un paradigma porque hay que ir despacio y eso es así, no se puede pretender que al día siguiente los niños hayan cambiado y sepan más. El resultado, eso exactamente, en todas estas. Aquí tenéis los autores con los que nosotros trabajamos más, que con Estorrego, Pera Pujolàs y Kagan, son los fundamentales en este sentido. Y bueno, yo ahora quería contaros muy deprisa porque estamos acabando. Mira, esto fue el primer año. Esto fue el primer año. Exacto. Entonces, este está siendo nuestro tercer año. Sí, pero yo el año pasado trabajé con un grupo de tercero de la ESO y colaboré con la profesora de sociales, yo soy de inglés. Y este grupo es un grupo de la línea British, es decir, que tienen más horas de inglés y dan sociales y ciencias en inglés. Y yo hice con ellos 3 proyectos en colaboración con la profesora de sociales y la verdad es que fueron enormemente satisfactorios. Os voy a contar así muy rápidamente lo que hicimos, ¿no? Yo soy una enamorada de este método de trabajo, es decir, yo creo que no hay vuelta atrás, que una vez que te metes en algo así es imposible volver a dar clase de una manera tradicional, ¿no? Es que yo no sabría hacerlo ya, no sé cómo ponerme, qué les voy a contar, tal. Entonces, mira, por favor, ¿me abres el fichero de fotos? Gracias. Bueno, hicimos 3 proyectos a lo largo del curso. Yo me acoplé al currículum de sociales y entonces hicimos un proyecto sobre la revolución industrial, que los chavales elaboraron un periódico. Entonces dividimos a los chavales también en grupos cooperativos, les dimos roles y cada uno hicimos que se hicieran una biografía como si fueran periodistas, ¿no? Como si fueran periodistas en la época de la Revolución Industrial, y a partir de allí fueron escribiendo artículos que por supuesto ellos corregían la gramática, fueron investigando y ese fue el primer proyecto, ¿no? Hicimos y crearon unos periódicos, es que no tengo ninguna foto de los periódicos, pero unos periódicos la verdad es que, vamos, apañadísimos, yo, vamos, muy orgullosa de ellos, de los periódicos, y ellos también muy contentos. El segundo proyecto, no, este es sobre el tercer proyecto que tengo fotos, bueno, hicimos un proyecto sobre política, eran las elecciones en Ceuta, entonces, lo que hicimos fue que cada grupo creara un partido político, ¿no? Entonces, ellos decidieron dar un nombre a su partido político, cuál era el candidato que iban a presentar a las elecciones y tuvieron que elaborar un cartel del partido político y un tríptico, que lo hicieron todo digital, luego lo imprimimos en cartón con un programa que hay, y entonces tenían que elaborar su partido, hacer campaña de las propuestas del partido, ¿no? Todo esto al final, ¿qué hicieron? Pues exponerlo en clase, nos dieron una sesión y nos intentaron convencer de por qué teníamos que votarles, ¿no? En algunos casos, yo lo que quiero decir es que les dejas un poco sueltos y a veces ellos te sorprenden de las cosas que consiguen hacer, porque aquí les dimos muy pocas consignas. Quiero decir, yo les ayudaba un poco con la gramática, me daban cosas para que les corrigiera y tal, pero todo esto fueron ellos los que lo elaboraron todo, ¿no? Creo que tengo por ahí algún tríptico de... Vamos a ver, ese por ejemplo era uno de los trípticos, ¿no? Con su partido político, sus siglas, sus puntos, porque había que votarles, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvieron entusiasmados, algún grupo, claro, por supuesto, trabajó más que otro, hicieron incluso un documental haciendo entrevistas en el mercado a los profesores que luego lo subtitularon en inglés, y entonces verles trabajar de esa manera, con ese entusiasmo, pues la verdad es que fue enormemente satisfactorio. Bueno, pues ellos se presentaban, se hacían sus fotos, todo esto lo hicieron ellos, ¿eh? Al final yo lo imprimí, pero bueno, todo esto con un programa de ordenadores, pues lo elaboraron ellos. Bueno, perdón, que es que, mirad, hicimos también otro proyecto sobre conflictos. Entonces, en el proyecto sobre conflictos, a cada grupo le adjudicamos un conflicto de los que hay ahora en el mundo, ¿no? Pues un grupo tenía Siria, que fue un poco complicado, otro grupo tenía Israel y Palestina,
otro grupo tenía Somalia, entonces cada grupo tuvo su conflicto. Entonces tuvieron que empezar a investigar qué es lo que pasaba en esos sitios, ¿no? Yo les busqué páginas, porque a veces se pierden con todo lo que hay, entonces yo seleccioné unas cuantas páginas que me parecían que eran las que la información estaba más clara y condensada, pero bueno, ellos tenían libertad para investigar por otro lado. Entonces tuvieron que elaborar una línea del tiempo, hablando del conflicto a todos los demás, que también hay un programa, un artefacto digital que bueno, ellos aprendieron a usarlo mucho mejor que yo. Enseguida ellos cuando se ponen a investigar estas cosas las sacan muy rápido. Entonces decidimos que en los proyectos, quiero decir, el proyecto hay una serie de actividades y el producto final al que ellos tienen que llegar, que era la elaboración de la línea del tiempo y una presentación a sus compañeros. Y es muy importante introducir a algún agente externo en el aula, ¿no? Entonces, en este caso pensamos que como en Ceuta hay muchos emigrantes que se han quedado paralizados de los que han saltado la frontera, ¿no? Pues llevarles a clase y que ellos les hablaran de su conflicto, es decir, de dónde venían, qué les había pasado, cómo habían llegado allí. De un centro donde ellos están, no pueden pasar a la península, pero están, claro, allí en ese centro. Entonces les llevamos a clase, hablaron con ellos, contaron sus cosas y la verdad es que la experiencia fue magnífica. Y luego, de hecho, en el último proyecto, que fue el de los partidos políticos, les invitamos al aula también. Y entonces ellos se sentaron como nosotros a hacerles preguntas sobre sus propuestas, ¿no? ¿Y qué pensáis hacer con la inmigración? ¿Y qué pensáis hacer con esto en inglés? Porque alguno de ellos sabía inglés. Es más, y al final ya tocaron la guitarra, nos tocaron unas canciones y bueno, fue muy emotivo y muy bonito. Y a estos chicos también les vino muy bien entrar en contacto con una realidad que tienen al lado y que realmente desconocen de primera mano, ¿no? Entonces, en cualquier proyecto que se pueda, el que venga un agente externo, ¿no?, al aula, pues es algo muy positivo, porque yo abriría ventanas y tiraría paredes, pero claro, esa es mi idea y hay mucha gente que está en esa línea, ¿no? Entonces, intentar vincular todo lo más posible, todo lo que sucede en el aula, al mundo exterior, ¿no? Que cuantas menos fronteras haya, pues tanto mejor. Y estos chicos, que son unos chicos normalitos, del barrio, con poco hábito de trabajo y tal, pues la verdad es que se han involucrado muchísimo en sus proyectos. En el aula han trabajado bien. ¿Ha habido conflictos? Los ha habido, pero los hemos solucionado, ¿no? Mejor o peor, y además pues cada vez los hemos ido solucionando mejor. Han sido mucho más críticos con ellos mismos, con los demás, y la experiencia ha sido enormemente positiva. Yo la verdad es que estoy muy contenta. Y bueno, sus grupos cooperativos y ahora ya los proyectos, y allí es lanzarse. Sí, ya tenemos, a día de hoy tenemos en nuestro centro una línea con metodología activo-cooperativa. Tenemos un primero y un segundo. Es decir, el primero del año pasado ha pasado a segundo, y vamos a tener esa línea activo-cooperativa. Los resultados del primero, que este año está en segundo, académicos ya, fueron fantásticos y seguimos con esa... Claro, algún profesorado nuevo se está acercando y está participando en otras clases que no están dentro de esa línea, sino en sus propias, están empezando a hacer algunas tareas, porque ahora hemos pasado de la tarea, unidad integrada, y ahora estamos ya trabajando por proyectos. Empezamos solas o dos profesoras, sí. Y este año, por ejemplo, ya estamos en este primero que decimos que estamos en esta línea, estamos trabajando en las áreas de lengua, sociales, matemáticas, ciencias naturales e inglés, en un proyecto que se llama el currículum en torno a las ciencias. O sea, hay 3 proyectos, cada uno en un trimestre, y todo lo trabajamos en función de las ciencias este año. Por ejemplo, el primer proyecto es un diccionario, de ese se encargó Belén, que vamos a elaborar un diccionario bilingüe, en español y en inglés, de términos relacionados con la astronomía, porque es la materia que ven ellos en el primer trimestre. Es una cosa muy modesta, porque es un primero de la ESO, o sea que lo que vamos a hacer es empezar con la letra A y ellos van a escoger un término que puede ser astrónomo, astronomía, astronauta, ¿no? Un pequeño dibujo y una pequeña descripción o lo que sea en inglés, ¿no? Luego a lo mejor lo que elaboréis en español puede ser un poquito más complejo. Pero el caso es que funciona. Yo de verdad... no me pagan por venderlo, pero de verdad que no veo otra manera posible de trabajar ahora mismo ya. También os quería decir una cosa, porque pensando en los proyectos, mirad, hay un montón de material elaborado. O sea, que no es necesario, porque a veces dices, Dios mío, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? La cantidad de cosas que hay que elaborar, porque hay que hacer muchas actividades, ¿no? Sí, la verdad. Pero, por ejemplo, en Procomún hay un montón ya de proyectos elaborados
perfectamente secuenciados, que están Es fácil. que están allí para todos, ¿no? Y entonces, si buscáis material, ya hay muchísimas cosas elaboradas. El otro día estaba viendo, también me llegó para primero de la ESO ya contenidos para todo un curso, hacerlo a través de proyectos, que está también en Procomún. Miré, no me dio tiempo a mirarlo mucho, pero ya el primer proyecto era My Town, mi ciudad, y ya vienen todos los pasos ya especificados, con lo cual, si alguien se quiere meter solo hay que seguirlo. Es algo más. Está ya elaborado, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Bueno, nosotras ya no vamos a contaros nada más, porque claro, esto pudiéramos llevarnos, pero si tenéis alguna pregunta, algo que no os haya quedado claro, alguna duda que tengáis, pues... O si queréis información de cualquier cosa y nosotras evidentemente os podemos echar una mano, pues os dejamos los correos, si estáis interesados, lo que queráis, ¿no? Así, el micrófono. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Hablaste tú de un sonómetro. Sí. Y dijiste algo así como que era online. O Sí, yo entendí mal. si te metes en internet hay varios, hay muchos gratuitos, creo que hay como 3 o 4 que funcionan bastante bien. Te puedes meter, te descargas la aplicación y unos pues a lo mejor te van indicando por colores, cuando está en rojo o en amarillo pues ya indica que el tono de voz ha subido. Otros a lo mejor es un sonido. Entonces, sonido a lo mejor cuando está en la zona amarilla ya suena como para avisar, un sonido como distinto. Cuando está en la zona roja, más alto el sonido, más intenso y suena de otra manera. Entonces ellos ya se van dando cuenta y van controlando esa... Disculpa mi ignorancia, ¿cómo capta la web el sonido del aula? Lo capta perfectamente. ¿Sí? Incluso cuando pasa un coche o un camión, si no tenemos la ventana cerrada, suena. Fantástico. Porque ahora suben mucho los decibelios, pues estamos, a lo mejor una clase que da a la calle, pues sube, pero lo capta fenomenalmente. Otra cosa a raíz de eso, también hay relojes digitales, y entonces eso para pautar las tareas es muy importante, porque si no ellos se duermen muchas veces en los laureles. Tenéis 15 minutos para hacer eso, entonces lo pones en la pizarra digital, ¿no? Acaban los 15 minutos y ya está, ¿no? Tiempo... Ahí. Sobre este tema, precisamente, que hay una aplicación en el móvil que se llama Sonómetro, lo ponéis en el móvil, aparece, lo pueden ver ellos también en el aula si se les permite y es muy fácil. Claro. Sonómetro. Hay varias Gracias. gratuitas y algunas... Hola. Hola. Yo conocía un poco esta metodología e incluso la he llevado un poco a cabo, pero siempre me ha preocupado mucho una cosa y quería ver si vosotras, que la habéis llevado a cabo de forma muy habitual, me podéis tranquilizar sobre todo. A mí me preocupa que ahora con el tema de las reválidas que hay y demás, estos chicos no estén preparados para enfrentarse a un examen tal cual. O sea, no que no aprendan, porque seguro que aprenden muchísimo y muchísimas cosas más valiosas que lo que se puede enseñar de forma tradicional, pero que a la hora de enfrentarse al examen ellos fallen por no estar entrenados para ello. ¿Vosotras creéis que eso es posible o no? Es una preocupación muy común. Nosotros también la teníamos al principio. Eso es normal que tengas esa preocupación. No, pero si tú te atienes a lo que está en la normativa, nosotros por ejemplo con nuestro currículum de Ceuta, pero cada comunidad tiene el suyo, tú miras los contenidos, tú das esos contenidos, la metodología ni sube niveles ni los baja. La metodología es la forma de enseñar y aprender, ¿no? Pero no implica que se sepa más o menos, eso ya depende del individuo, si trabaja más o menos, o de si das, evidentemente tendrás que dar todos los contenidos. Nosotros estamos este año ya incluso trabajando con los estándares. Al empezar una unidad didáctica le decimos indicadores de logro, le damos a los chicos una serie de indicadores de logro que vamos a medir en esa unidad y lo copian en su cuaderno. Ellos ya saben, cuando copian el índice y el título, qué tienen que aprender, qué tienen que saber hacer, qué tienen que saber. Y eso está sacado del currículum oficial. O sea que no hay ningún... Es que le das lo que le tienes que dar y punto. No importa cómo se desarrolla la metodología en la clase. No hay ninguna diferencia. Mira. Lo que tienes desde luego que, como ha dicho ella, ser sistemática, pautar, tampoco vas a dejarle investigar 2 sesiones, 2 días. No, pues unos minutos, en casa pues también lo utiliza sus ordenadores que tengan, está la biblioteca, que hay ordenadores, en fin, pautado y sistematizado, llevando un control de cada sesión, qué es lo que quieres hacer, qué objetivos tienes, qué actividades van a hacer y tenerlo todo muy pautado. Nosotros utilizamos mucho ese reloj.
5 minutos para buscar en internet tal cosa, o para resumir el texto que acabamos de escuchar, o de 5 minutos, el reloj está ahí y cuando lo suena, ya todo el mundo, lápiz al centro, y ponen sus bolígrafos y ya. O sea, controlando bien tu clase, da igual la metodología que tú utilices. Quiere decir que luego, una vez que te metes ahí en faena, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo, pues ellos empiezan a investigar en algo, veo tal, bueno, pues en estos textos, yo que les tengo que enseñar inglés, pues se utiliza mucho la voz pasiva, ¿no? Pero procuro que todo lo que, si yo veo cosas gramaticales y tal, que todo esté dentro del tema, ¿no? Del tema, pues por ejemplo en este artículo subrayad en un color todos los verbos que veáis en voz pasiva porque se utilizan aquí, que ahí tú ya vas metiendo, ¿no? Según te parezca que es lo que vas necesitando, ¿no? Aparte de todo, que yo también espero una cosa, porque es verdad que va a haber reválidas y tal, pero yo espero que dado que ellos hablan de estándares de aprendizaje y tal, vamos a ver qué tipo de exámenes ponen, ¿no? Que también espero que estén en consonancia con una cierta manera de aprender, ¿no? Vamos a ver. Fíjate que esta metodología, tanto de lo que estamos hablando, la metodología activa, metodología activa, aprendizaje cooperativo, ABP, esto está en la normativa. Es que esto es lo que hay que hacer, no lo otro. Entonces, si te vas, por ejemplo, al decreto de 21 de enero de 2015, que es donde nos hablan de los nombres nuevos que tienen las competencias y qué es cada una de ellas, ¿no? Pues hay uno de los artículos que viene, uno de los apartados es metodologías que se proponen o que se aconsejan. Está la metodología colaborativa y el aprendizaje basado en... De hecho, nosotros en la clase es que tenemos los artículos de la LOMCE puestos. No piensa nadie que estamos dando cosas que están fuera de... para nada. Vamos, la ley va con nosotros. Bueno, si no le cambian el nombre y le cambian el nombre a todo. Yo no veo incompatible de todas formas reválida, esa es mi opinión, no veo incompatible reválida con metodologías activas. No lo veo incompatible porque simplemente es que tú tendrás que adaptar tus exámenes a ese tipo de pruebas y las pruebas las tenemos ahí. Podemos descargárnoslas cuando queramos, las PISA, PIRS, en fin, todas. Entonces te las descargas y claro, te tienes que habituar a preguntar de otra manera, no de forma tan teórica como muchas veces hacemos, ¿no? Que es memorístico totalmente, lo sueltas y el chiquillo no se acuerda de nada a los 3 días. Entonces, siempre y cuando vayas trabajando de esa manera, pues llegarán a la revalida. Yo considero que llegará mejor un alumno que esté trabajando así que otro que sea memorístico, porque eso lo hemos visto todos con las pruebas de diagnóstico. En comunidades como la mía, por ejemplo, la nuestra, o en Andalucía, eran un desastre. Porque fallaban en cosas, el aparato de aire acondicionado, ni idea. Del mando, las últimas pruebas era algo así de un aparato de aire acondicionado, pues no tenían ni idea, el termostato, el no sé cuál, que era problema de no, creo que era en ese caso un problema, creo recordar, de comprensión lectora. O sea, que no era de contenido memorístico. Perdón, Manolo. Yo quería intervenir al hilo de lo que acaba de decir la compañera y lo que tú le has dicho, y es que la educación es muy importante para dejarla en manos de los políticos. Entonces nosotros no nos debemos sentir nunca cohibidos, digamos, por los resultados, porque tú acabas de decir que tenía un 40% de abandono y que entonces quiere decir que es que quizás aplicando estos métodos vamos a tener peores resultados que los que ya tenemos sin aplicarlos. Pues vamos a ser valientes y vamos a tirar para adelante. Y luego quiero aprovechar también para poner una idea, que es un proyecto que pretendo llevar este año al hilo de esto, en comunidades que son, digamos, que te ponen por delante la pobreza. Y es un programa en el que se impliquen los grupos de alumnos, que se trata de reciclar móviles. Recoger los móviles en lugar de tirarlos. Hemos estado hablando incluso con tiendas que los recogen, que luego lo que hacen simplemente es que los tiran, los reciclan, ¿no? Y los utilizamos en clase. ¿Por qué? Pues porque la Junta, no sé si sabéis, la Junta de Andalucía mandó una circular prohibiendo que le mandáramos comprar a los alumnos material propio. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que teniendo una pizarra digital y conexión a Internet y recogiendo y reciclando los móviles que la gente tira, pues recogemos una serie de materiales que os voy a leer nada más que una lista pequeña de los aparatos que tenemos. Por ejemplo, tenemos brújulas, calculadoras, calendarios, cámaras de vídeo, cámaras de foto, grabadoras de sonido.
incluso nos ahorramos el pendrive porque almacenamos en la nube. Todo eso, ¿cómo lo hacemos? Pues utilizando el wifi del centro y los teléfonos móviles reciclados. Nada más. Ahí estás. Hola, a mí me ha encantado vuestro proyecto, pero hay una cosa que me gustaría saber. Para mí es muy importante la motivación a los compañeros. Normalmente, cuando estamos gente metida en estos proyectos de innovación, de trabajar con proyectos, somos los locos en la escuela, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás llenando el patio de hilos? ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué has pintado esto? Bueno, este tipo de cosas. ¿Qué habéis hecho vosotras, para que empezarais dos, ¿no? Me ha parecido, ¿empezasteis las dos? 10 empezamos. Ah, 10. Y ahora está implicado A ver, pues, todo el cole. Pues muy fácil, mira. No. No está implicado todo el cole. No, todo el claustro que va. Vale. No. Bueno. Ni nosotros tenemos ese objetivo. No. Nosotros llega un momento en que dice, voy a hacer yo lo que pueda y ya el otro. A ver, que no sé, particularmente yo creo que Belén coincide conmigo, no somos de los que decimos, la LOMCE, bueno, a ver, que la LOMCE tiene sus cosas buenas, malas, como todas las leyes anteriores y las posteriores, pero que no echamos la culpa de cómo va el sistema a la ley, a la inspección, a las familias, es que nos da igual todo eso. Tenemos unos chicos ahora mismo en clase, nos están mirando, estamos aquí para enseñar, nos están pagando por eso, y tenemos una responsabilidad. A mí en ese momento me da igual si el padre sabe español, solo habla andarilla, no tiene que venir a mi clase o a mi tutoría con un intérprete porque no me... A mí esas cosas me dan igual. Yo tengo a ese chico allí, yo tengo la obligación de enseñarle, que para eso estoy allí. Yo lo demás es que no... Entonces, contestándote a tu pregunta, ¿cómo el resto de la...? Porque claro, te lo digo porque muchas veces estás cansada y dices, pues mira, cuando nosotros empezamos los 10, empezamos unos más convencidos. Yo llevo ya 12 años trabajando con esta metodología, o sea, yo ya estaba... Tula, esta jefa de estudios, también llevaba muchos años. Y luego otros, pues menos convencidos, Belén también llevaba años haciendo cosas. Y de esos menos convencidos, algunos siguen y otros, como no les convenció, pues están haciendo otra vez lo que hacía en el siglo XIX, sus clases magistrales y eso. Claro, ante eso nosotros no podemos... ni queremos, ¿no?, luchar. Pero fíjate cuándo ha aumentado el interés dentro de nuestro claustro por lo que estamos haciendo nosotras, a partir de que mejoraron los resultados el año pasado. Cuando, acordado de los objetivos, primero se consiguió mejorar el clima, a nadie le importaba porque el que pone partes y los chicos los manda a la hora de convivencia, como se los quita de encima, pues no tenían el hombre ningún problema. Entonces, claro, cuando ya ha llegado el siguiente paso, que es mejora de los resultados académicos, hayan dicho, ¡jo!, y encima se mejoran los resultados, y ya se ha acercado mucha gente para trabajar este año así. Pero mira, eso es dar un paso adelante y además cualquier cambio de paradigma siempre es complicado, ¿eh? Es decir, que supone replantearte un montón de cosas y un montón de trabajo, porque esto implica trabajar mucho más. Si yo llego a mi clase y digo, ¡hala!, en filas, libro, actividad 1, actividad 2, fíjate, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Coger el libro todas las mañanas? No, y esto no, esto es otra cosa. Y entonces no le puedes obligar a nadie, estamos en la enseñanza pública, ¿no? ¿Quién te va a obligar? No le puedes obligar a nadie. Habrá gente que se vaya contagiando porque vea que tiene interés, que los chavales tal, y habrá gente que no la vas a llevar nunca a tu terreno, y eso tienes que convivir con ello, ¿no? Entonces, ahora, yo lo que sí que noto es un poquito más de respeto con el tiempo, ¿no? Sí. Que al principio era tus grupitos, ¿cómo que hitos, no? Porque no es tus grupos, tus grupitos, con tus grupitos. Entonces, ya, hombre, hitos, quiero decir que ya había así un cierto toniquete, ¿no? Como esas cosas, ¿no?, de la gente. Y ahora no, ahora yo veo que ya piensan que es algo un poquito más serio, ¿no? Que hemos tenido cierto reconocimiento por ahí, que fundamentalmente, oye, pues viene bien porque te dejan hacer más, ¿no? Y tienes un poquito más quizá de apoyo, de dejarte hacer. Entonces, esto lleva tiempo. Es difícil cambiar el paradigma de las personas, pero bueno, yo como estoy absolutamente convencida, vamos, lo estamos todos nosotros, ¿no?, los que estamos en ello, pues para adelante que vamos, y de vez en cuando pues pillamos a alguien que se une a nosotros y así vamos, ¿no? Fíjate que la propia normativa, el decreto, por ejemplo, que te decía, de 21 de enero, o por ejemplo el currículo del Ministerio, me acuerdo ahora mismo, pues ahí en la introducción en materia, que es lengua castellana,
sugiere, tanto ahí como en el decreto de 21 de enero, lo que hace es sugerirte la metodología. Es decir, que tampoco la ley te obliga. Nosotros, y un equipo directivo, pues, a veces pues no tiene el suficiente apoyo, la suficiente valentía como para hacerlo. Lo importante para nosotros, yo creo que es nuestras clases, apoyarnos entre nosotros, y el compañero que llega nuevo, interesado, pues le abrimos las puertas, le damos material, entramos en sus clases, es decir, que lo tiene fácil. Para mí, al final, creo que después de todo esto, vale, resultados académicos, bla, 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 y lo más importante, para mí, por lo menos, es la enorme subida de la autoestima de los alumnos, ¿no? Que es gente que llega con una autoestima muy baja, mucho, que si el fracaso escolar, que si tal, y ver a esos niños, que decir, yo me estoy acordando de muchos de mis alumnos ahora. El año pasado, por ejemplo, en un proyecto que teníamos, fuimos con ellos a Oviedo, y esos niños, ese niño que entraba en clase y decía, teacher, me voy al médico, y entonces él pensaba que estaba loco. Quiero decir, con este gesto, y al final del curso, verle tan serio en la Universidad de Oviedo, hablando de lo que hacíamos en clase y tan orgulloso de sí mismo, pues eso ya no tiene precio, ¿no? Entonces, para mí eso ya lo resume todo, ¿no? La enorme subida de autoestima que yo he visto en casi todos los niños de esta manera, ¿no? Cortísimo. Soy Marga de Baleares. Primero agradeceros. Yo apuesto y mi centro apuesta por los proyectos cooperativos y como vosotros hemos trabajado ya unos años con los proyectos cooperativos, incrementa la motivación. Comparto contigo el comentario que has hecho, que nos pagan para esto y mejor si nos divertimos y conseguimos resultados. Y paso del PISA, paso de las estadísticas, pero el resultado con los años es que son más felices y son más autónomos y mucho más competentes para la vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias.